Cuando empiezas en la inversión inmobiliaria, siempre te surgen dudas. Si lo haces como persona física, siendo particular, o si lo haces como persona jurídica, constituyendo una empresa. Bueno, pues en este vídeo te voy a contar mi experiencia tras montar mi primera empresa. Te voy a dar mi opinión y te voy a hablar no como asesora fiscal, sino como mera inversora y ahora empresaria, ya que yo a lo que me dedico es, aparte de invertir en inmuebles, a conseguir vivienda rentable para que tú puedas invertir como yo misma lo hago. Por lo menos al final de este vídeo, aunque tengas muchas más dudas, yo creo que vas a tener más información. Te voy a hablar de mi experiencia, de cuáles han sido los motivos que han motivado la constitución de esta empresa, las principales diferencias entre invertir como persona física y como persona jurídica y lo más importante, si estoy contenta o no con este cambio. Así que, bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! A la hora de iniciarte en la inversión inmobiliaria, lo más habitual y lo más sencillo es que empieces como persona física. Así, de esta forma, con todos los beneficios que obtengas de esas rentas inmobiliarias, por ejemplo, si compras para alquilar, pues los tributarás directamente en tu IRPF, en tu renta. Pero hay algunas personas que ya van con idea de progresar, que ya tienen un plan de crecimiento, una estrategia y que esta idea de montar una empresa ya les ronda por la cabeza. ¿Qué ocurre y qué es lo que me ha ocurrido a mí? Yo he hablado antes de tomar la decisión con muchos asesores fiscales a los que siempre les hacía la misma pregunta. ¿Cuándo me conviene montar una empresa? Y la respuesta era depende. Esta es la respuesta que más te vas a encontrar, no te enfades, no creas que te están tomando el pelo porque es así. Hay que estudiar muy en detalle cada caso para analizar la viabilidad o no de montar una empresa para que no te salga más cara la correa que el perro, que por querer montar una empresa con todos los costes que conlleva, al final todo el beneficio que puedas obtener de los alquileres, por ejemplo, si compras vivienda para alquilar, se vaya en gastos y gastos para mantener esa nueva empresa. Y en estos casos, cuando se constituye una empresa para gestionar patrimonio, se habla de la sociedad patrimonial. ¿Qué es una sociedad patrimonial? Bueno, pues es un concepto que realmente no existe y este nombre se lo da la Ley de Impuesto de Sociedades. Se trata de una sociedad sin actividad económica, pero que su actividad, aunque valga la redundancia, su actividad es administrar su propio patrimonio. ¿Y qué tipo de patrimonio es el que puede constituir una empresa patrimonial? Bueno, pues aparte de inmuebles, de viviendas que, por ejemplo, se destinen al alquiler, también existe otro tipo de patrimonio como activos financieros, que son acciones, participaciones en fondos de inversión o también obras de arte, colecciones, vehículos clásicos o todo tipo de patrimonio que pueda ser considerado como algo clásico o algo que tenga valor. Para que una sociedad sea considerada sociedad patrimonial a la hora de hacer el impuesto de sociedades, a la hora de declarar todos esos beneficios, más del 50% de sus activos no pueden estar sujetos a una actividad. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué hemos montado una sociedad patrimonial? ¿Por qué hemos pasado a persona jurídica dejando de lado la persona física? Bueno, pues lo más habitual que te encontrarás y el motivo principal que te dará una persona cuando haya hecho este cambio es por poder proteger ese patrimonio que tanto te ha costado construir, porque la responsabilidad que tienes cuando montas una empresa ya es limitada. Te puede ir muy mal, puedes tener una desgracia, pero no respondes con todos los bienes como si lo haces como persona física. Por lo tanto, ese patrimonio queda resguardado en una sociedad. Otro motivo es por tener una mayor flexibilidad en la gestión.
Aparte de que sea más cara, que eso te lo comentaré luego, nosotros había llegado un momento en el cual la gestión diaria de facturas, gastos y demás se había vuelto un poco farragosa. Entonces, hemos constituido esta sociedad y hemos aportado todos los trasteros y los garajes que teníamos como persona física. Que quienes me seguís aquí en el Panda Inversor sabéis que son unos cuantos. Entonces, teníamos que decir si teníamos una factura de unas bombillas o de unas copias, de unas llaves, de unos trasteros, teníamos que decir exactamente para qué trastero era esa factura de 5 copias de llaves. Y además, dentro de ese trastero al que habíamos adjudicado ese gasto, pues también el tiempo que había estado alquilado para poder deducir ese gasto. Por lo tanto, así con cada trastero, con cada inmueble. Entonces, si ahora al pasar como empresa todos esos gastos se computan como un único gasto y punto, para nosotros nos solucionaba mucho más la papeleta y nos daba un poco más de tranquilidad, la verdad. Otro motivo es la escalabilidad. Si tienes pensado seguir creciendo, como te decía antes, que tienes un plan, una estrategia, una motivación, bueno, pues puedes hacerlo a través de montar una sociedad como hemos hecho nosotros. En este caso, pues todos esos ingresos de los alquileres y las ventas de trasteros y garajes que hemos metido en esta empresa, bueno, pues todo se queda dentro de la sociedad y poco a poco pues todo se va reinvirtiendo y por lo tanto, bueno, pues la escalabilidad es más alta también gracias a la fiscalidad, que va de la mano, porque si todos esos beneficios los tributamos como persona física, bueno, pues pueden ir los tramos desde el 19% hasta el 50% en la Comunidad Valenciana donde yo estoy. Por lo tanto, frente al 25%, que es el tramo genérico, ¿no? La base por la cual tributan las sociedades, con el impuesto de sociedades, pues fíjate qué diferencia de impuestos vas a pagar y con esa diferencia, pues la puedes dejar dentro de la empresa, seguir invirtiendo y por lo tanto poder seguir escalando y creciendo mucho más rápido. Y al hilo de lo que te comentaba de la tributación, la fiscalidad, si llega el día de mañana y tú como persona física tienes tus pisitos alquilados, pero te vas de España, vas a tener que tributar ya no por el IRPF, que es la renta de personas físicas, sino como el IRNR, que es la renta de no residentes. De esta forma vas a perder la bonificación fiscal del 50% en alquiler tradicional y no te vas a poder desgravar cualquier tipo de gasto, algo que se rompa en la vivienda, lo pierdes por completo. Pero si lo haces como empresa, pues vas a poder desgravarte todos esos gastos. Si te vas de España, la empresa sigue tributando aquí por el impuesto de sociedades y también puedes conseguir esa bonificación del 50% en el impuesto de sociedades si tienes una sociedad patrimonial que tenga 8 viviendas en alquiler tradicional y una persona contratada a jornada completa para gestionar ese patrimonio. En mi caso, por ejemplo, ¿cuál ha sido el principal motivo por el cual hemos montado esta empresa? Bueno, porque la decisión era formarla aportando trasteros y garajes y dejando de momento las viviendas a título particular, como persona física, para no perder esa bonificación del 50% en la renta y una vez ya tengamos 8 viviendas, pues entonces pasarlas a la empresa para poder conseguir esa bonificación fiscal cuando la podamos conseguir. Pero en el caso de trasteros y garajes, como no tenía ningún problema ni ningún tipo de bonificación como tal, entonces ha sido lo que hemos aportado. Además, ya estábamos acostumbrados a hacer la declaración trimestral de IVA, de todas esas facturas, de todos los garajes, de todos los trasteros, que era una auténtica locura, y por lo tanto ya teníamos esa operativa interiorizada, así que no había sido y no iba a ser ningún drama ni ningún trastorno para nosotros. Pero como siempre, no te digo solo lo bonito y lo bueno, sino que también te digo algunos contras y algunas cosas que hemos notado ya diferencias
diferencia de hacerlo como persona física. Y la primera ha sido la financiación. El acceso a conseguir buenas hipotecas no es tan fácil como si lo haces como particular. Te cuento. Para hacer compras de trasteros y garajes, afortunadamente no hemos tenido que pedir ninguna hipoteca ni ninguna financiación todavía, pero sí que lo hemos hecho para comprar una vivienda. Y dirás, pero Bárbara, ¿no has dicho que has hecho solo esta sociedad para trasteros y garajes? Bueno, yo al principio he aportado trasteros y garajes, pero por el camino se me han aparecido oportunidades y hemos creído conveniente probar y hacerlo a través de la empresa. Comprar 2 viviendas que hemos comprado a través de esta nueva sociedad. Y nos hemos encontrado con la gran diferencia que cuando tú vas a pedir una hipoteca como empresa, como persona jurídica, el porcentaje de financiación que te conceden los bancos es bastante inferior. Está claro que cuando tú vas a pedir tu primera hipoteca te pueden dar pues el 80, el 90, el 100% si es para primera vivienda. Si es para segunda residencia, bueno, ya te dan el 70, el 80, en el peor de los casos 60. Pero ya cuando llegas al banco y dices que eres inversor, ya en vez de sacarte la alfombra roja, pues te dan un 50% o un 60% de financiación, que es lo mismo que te dan como empresa. Además, otro problema que nos hemos encontrado ha sido que como era una empresa de nueva constitución, que todavía no podíamos presentar ningún impuesto de sociedades presentado, algún balance que nos podía hacer el gestor con algunos movimientos que había, pero todavía no había chicha de dónde coger, ¿no? Cuando tú vas al banco como persona física, lo primero que te piden es tu renta. Dame tu declaración de la renta para ver cuánto has ganado, cuánto has gastado y entonces te daré una financiación buena o no. Pues en nuestro caso nos ha pasado eso. Nos daban hipoteca entre el 50 y el 60% de financiación y además nos pedían que avalásemos a título particular a la empresa. O sea, que nos tenían cogidos por los dos lados. A título particular me tienen cogida a mí y además a la empresa. Sí que es cierto que nosotros al montar esta empresa lo hemos hecho después de ya llevar varios años con una comunidad de bienes, que es una cosa extraña que queda en tierra de nadie, que no es ni persona física ni persona jurídica, ni es como una cosa entre medias, pero que al final es un lío. Que no te voy a hacer el lío en este vídeo porque la verdad es que teníamos muchas ganas de perder de vista esa figura de la comunidad de bienes. Pero quiero decir con esto que ya veníamos alquilando los trasteros, los garajes desde hace ya bastantes años, entonces montar esta empresa ha sido como una continuación a todo aquello. De esta forma, bueno, parecía que los bancos como que entraban un poco en el juego y que finalmente sí que decidió uno de ellos, Bankinter en este caso, concedernos una hipoteca para comprar una vivienda. Pero no fueron todo risas, porque otra de las diferencias a la hora de pedir financiación, seguimos con la hipoteca, es que cuando tú vas a pedir una hipoteca hay 2 gastos. Hay 2 gastos de notaría, 2 gastos de registro y de gestoría y demás. Bueno, los gastos de la formalización de la hipoteca, cuando tú lo haces como persona física, esos gastos los paga el banco desde 2018. Pero cuando lo haces como empresa, esos gastos, te los comes tú como empresa. El banco te hace una provisión de fondos para que para pagar esos gastos, pero debes tenerlo en cuenta, porque ya no solo pagas los gastos de la compraventa, según lo pactes con la otra parte, sino que también los gastos de la formalización de la hipoteca, más la comisión de apertura, más todo lo que quiera el banco. Antes también te adelantaba que la gestión es más cara.
Vas a tener que preparar los billetes para esa gestión mensual o trimestral que te cobre una gestoría para poder llevarte toda la contabilidad, todas las facturas, el libro contable de tu empresa. Si lo haces, por ejemplo, nosotros antes como persona física, una gestoría nos llevaba el tema de facturas, las facturas nos las hacíamos nosotros, pero toda esa tramitación, presentar los modelos de IVA trimestral y bueno, pues nos costaba alrededor de, cuando ya llegaba el trimestre, unos 60 euros aproximadamente y bueno, era un gasto totalmente asumible. Pero cuando te lo tiene que hacer una empresa, cuando te lo tiene que hacer un gestor y cobrarte por ello, pues prepara los billetes porque pueden cobrarte desde 100, 200, 300, 400, 500, lo que quieran en función del volumen, de la carga de trabajo que le vayas a dar a esa gestoría. Así que trátalos bien, dales un poco la brasa para que te cobren poco. No como yo, que al principio han sido todo preguntas y preguntas, pero bueno, más vale pecar de tonta o de inocente antes de meter la pata y temer a nuestro socio tonto que está a la espera de que nos equivoquemos. Socio tonto me refiero a Hacienda, Como tonto no, inútil, pero son muy listos. Otro contra a tener en cuenta sería la disponibilidad del dinero. Tú como persona física puedes disponer del dinero que tú tengas en tus cuentas bancarias libremente sin tener que dar cuenta a nadie, más que a tu pareja o a tu marido o a tu mujer y ya está, si utilizas parte de ese dinero que está en alguna cuenta conjunta, por ejemplo. Pero todo el beneficio, todo ese capital que se genera dentro de una empresa es de la empresa. Tú, como socio, puedes sacarlo de la empresa a través de dividendos, tributando por ello, obviamente, puedes sacarlo a través de una nómina, pero siempre va a haber una doble tributación, una por el impuesto de sociedades de todo ese beneficio que ha habido y tú, si sacas ese dinero a título particular, pues vas a tener que tributarlo también en tu IRPF. Y ese capital que tú sacas de la empresa lo vas a tener que tributar a título particular como rendimiento del capital mobiliario, que eso va por tramos, va desde el 19% desde el primer euro hasta los 6.000 euros. A partir de los 6.001 euros hasta 50.000 euros es un tramo del 21% y así sucesivamente hasta llegar al 30% de tributación por ese rendimiento del capital mobiliario. Otra cosa a tener en cuenta sobre este tipo de sociedades, las sociedades patrimoniales, es que Hacienda está muy encima de ellas por el impuesto al patrimonio. ¿Esto qué es? Cuando tú como persona física tienes un patrimonio valorado por más de 1 millón de euros, tienes que tributar, en función de cada comunidad autónoma será un tramo u otro, o sea, un importe, un porcentaje, pero tienes que tributar y pagar por ello, porque es un capital, que es un patrimonio que tú tienes ahí parado o no, pero por tenerlo, por el simple hecho de tenerlo, tienes que pagar. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas, o algunas, que lo que hacen es: yo lo quito de persona física, monto una patrimonial que no tenga ningún tipo de actividad y ahí tengo el patrimonio para poder evitar pagar esos impuestos que te puedan pedir como persona física. Vamos, una evasión fiscal de libro y por lo tanto la Hacienda Pública pues está muy pendiente de todas estas operaciones para intentar evadir esos impuestos que evidentemente a Hacienda no les gusta nada. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los trámites que se tienen que seguir para montar una empresa? Si ahora con todo esto que te he comentado, con los pros y los contras, ya te he convencido para que te decidas y des el paso a montar una empresa, que
no te recomiendo que lo hagas por haber visto este vídeo, te aconsejo que hables mucho con asesores para que te asesoren sobre tu situación, pero bueno, te voy a contar qué es lo que nosotros tuvimos que hacer, que lo más importante es que busques un nombre. El nombre no va a ser un antes y un después en tu carrera, en tu actividad. Puedes montar una empresa que sea Pepe y Pepa SL y luego pues que el nombre de tu negocio, el nombre comercial sea otro. Eso no hay ningún problema. Lo que sí que vas a tener es que hacer una solicitud para ver la disponibilidad de ese nombre y tener un certificado como que está disponible y que tu empresa se llamará así. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que definas tu objeto social. El objeto social de la empresa es para lo que se constituye esa sociedad. ¿Cuál va a ser su objeto principal? Pues, por ejemplo, el arrendamiento y la adquisición de viviendas o de inmuebles para su puesta en alquiler o para la venta y demás. Que hagas como un pequeño resumen de lo que consiste tu empresa. Algo que me llamó mucho la atención es que también a la hora de constituir la empresa tienes que elegir los CENAES, que son unas siglas que hasta que no estás en ello nunca tienes por qué haber sabido qué es, aunque si eres autónomo, pues sabrás que son unos códigos numéricos, ¿no? Que van asociados a algún tipo de actividad en concreto. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Mira, te cuento en nuestro caso que los de la notaría pues les hacía mucha gracia, ¿no? Y se hacían los sorprendidos, y es que tú en tu empresa tienes que decirle, aparte del objeto social, para qué la montas, pues unos códigos numéricos que van vinculados a diferentes actividades. Pues si tu empresa es del sector de la agricultura, por ejemplo, pues tienes que definir pues si es para cultivo de este tipo de hortalizas o de otro, o si eres un comercio minorista, pues qué tipo de productos vas a vender. En este caso del sector inmobiliario, pues también tienes que diferenciar qué es lo que vas a hacer, porque no es lo mismo una empresa que se dedique a alquilar viviendas, que se dedique a construir viviendas, que se dedique a promocionarlas, que sea una empresa de una agencia inmobiliaria, de una inmobiliaria, por ejemplo. Cada uno tiene sus códigos. Bueno, pues fue muy gracioso porque nosotros no nos queremos cerrar las puertas a nada porque no sabemos, sabemos para qué montamos hoy la empresa, pero a lo mejor el día de mañana pues terminamos cultivando hortalizas, ¿no? Como te decía. No, cultivando hortalizas no creo, pero no nos queríamos cerrar la puerta a, bueno, quizá la empresa pues se pone a hacer reformas, o quizá la empresa se pone a prestar servicios de limpieza, ¿no? Porque a lo mejor la empresa empieza siendo patrimonial, pero llega un momento que ese patrimonio se queda ahí y la actividad pues la pasamos a otra empresa, o esa empresa se queda teniendo actividad en un futuro que la demos de alta esa actividad, de momento que sea solo patrimonial. Por lo tanto, los de la notaría se reían porque les decían, es que tenéis un listado de... Tengo 2 hojas con CENAES, con códigos. Bueno, nosotros no nos quisimos cerrar las puertas a nada y pusimos muchos CENAES. ¿Por qué hicimos esto? Por otro motivo, porque cada vez, si yo ahora, por ejemplo, quiero ofrecer servicios con esta empresa de reformas, por ejemplo, y dentro de reformas no sirve solo reformas, sino, por ejemplo, de fontanería, pues no podría dar ese servicio, no me podría dar de alta en Hacienda como, hola, soy una empresa que quiere hacer servicios de fontanería, porque en mi escritura de constitución no sale que yo constituyo la empresa para eso. Y no es nada difícil, tendría que volver a pasar por notaría, volver a pagar para que me incluyesen ese CENAE. Entonces, para evitar ese gasto, bueno, pues quisimos ponerlo todos los que pudimos, relacionados un poco con el sector. Por lo tanto, no te cierres las puertas a nada. Eso sí, luego tuvimos que pasar igualmente porque cambiamos el domicilio social de la empresa y también tienes que volver a pasar a notaría. Y bueno, al final esto es un no parar de pagar. Por supuesto, para montar la empresa también tendrás que disponer de un capital mínimo de 3.000 euros para constituirla. Nosotros, en nuestro caso, aparte de constituir la sociedad con
trasteros y garajes haciendo esa aportación de esos inmuebles. Además, también aportamos capital para que pudiera empezar a comprar y pudiera empezar a crecer rápido la empresa, pero si no quieres hacer esa aportación de bienes, inmuebles, por ejemplo, de ese capital, como te decía antes, o bien con acciones o propio patrimonio, coches clásicos, no sé, lo que quieras hacer, pues tendrás que hacer una aportación mínima de 3.000 euros. Y con ese mismo capital que entregues para constituir la empresa, pues podrás pagar todos los gastos de la notaría, del registro, de la gestoría, si la gestoría te gestiona todos esos trámites, que en nuestro caso la verdad es que fueron una auténtica locura. ¿Por qué? Porque aportamos unos 50 inmuebles aproximadamente entre trasteros y garajes, más el capital, pero el capital en una línea cabe. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la escritura es una cosa así, nos la dieron encuadernada y todo muy bonita. Tiene que estar adjuntadas todas las notas simples, todos los detalles, todas las referencias catastrales de todos los inmuebles. Entonces fue una escritura súper tocha. Y también fue bastante considerable la factura de la notaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya estás en un momento en el cual tú crees que ya te conviene pasar a empresa, que no lo demores mucho, porque luego te va a salir más caro. Si ya de un inicio empiezas a invertir o aportas esos primeros bienes que tú tengas como persona física, o te los dejas tú como persona física y ya empiezas con empresa, pero ya tienes esa perspectiva de crecimiento, pues que optes por constituir esa empresa siempre con recomendación de un asesor fiscal, por favor, no hagas locuras, pero seguramente así todo ese dinero que pagues en notaría y registro, pues bueno, el registro no te lo ahorrarás porque lo tendrás que pasar igual para cambiar de nombre de persona física a persona jurídica, pero sí la factura de la notaría, porque cada folio cuenta y te va a salir por un pastón. Así que hecho este resumen, pues ahora te comento un poco cuáles son nuestras valoraciones, nuestras conclusiones al haber constituido esta empresa. Decirte que de momento, si no fuera por estas dos compras que hemos hecho de estas viviendas, si solo estuviéramos con los trasteros, pues estaríamos perdiendo dinero. De momento, nada más constituir la empresa, ya empezamos perdiendo dinero por el alto coste de la notaría, por ejemplo. Ahora, pues hemos decidido seguir haciendo algunas operaciones, algunas compras de viviendas a título particular, como persona física todavía, pero precisamente por lo que te comentaba hace unos minutos sobre las hipotecas, sobre los porcentajes de financiación y las condiciones no tan buenas que te dan siendo empresa y que si eres particular te las dan bastante mejor. Quizá pienses que bueno, que si ahora ya he hecho toda la inversión, que si ya he constituido la empresa, ¿por qué no lo hago todo dentro de la empresa? Bueno, de momento vamos a empezar haciéndolo así y dentro de unos meses, pues, o de unos años, ¿no? Ya con varios IRPFs, habiendo pasado cosas a la empresa, varios impuestos de sociedades, viendo lo que se tributa de una forma, de otra, cómo es nuestro seguimiento, nuestro crecimiento, nuestra estrategia, pues ya tomaremos a lo mejor una decisión u otra. Así que si todo esto que te he contado pues va calando un poco en tu mente, si estás pensando, ¿no?, en dar este paso, yo por mi parte lo que te digo y te reitero es que te asesores. Yo puedo ayudarte en toda esa estrategia, en cómo trazar un plan de crecimiento en tus inversiones inmobiliarias. Si ya tienes algún ahorro, cómo iniciarte. Si tienes algún patrimonio, pues cómo poder gestionarlo para sacarle el máximo partido. Y esto lo ofrezco en mis asesorías 1 a 1 de forma online, donde nos reuniremos tú y yo y hablaremos sobre inversión inmobiliaria y cómo, como te digo, poder sacarle el mayor partido a tus inversiones, a tu patrimonio y por otro lado, que te asesores con un buen asesor fiscal para que haga todos esos números contigo y vea si es o no tu momento. Pero ten en cuenta, y ya con esto termino, que una empresa no tiene por qué ser siempre patrimonial, no es voy a montar una empresa patrimonial, no, es simplemente, como te he dicho al principio, la actividad
el movimiento que haya tenido durante ese año para que la considere patrimonial o no Hacienda con el impuesto de sociedades. Por lo tanto, puede que sea durante un tiempo patrimonial, pero como te he dicho, pues puedes dar un giro, convertirla y darle actividad y hacer otros proyectos, cualquier otro proyecto empresarial o dentro de esa misma línea, o si no, dejarla como patrimonial y si quieres hacer algo con actividad, pues montas otra empresa y en esa empresa ya es la que haces y ofreces todos los servicios a terceros y ya te conviertes en una empresa con actividad que funciona y el patrimonio que siga creciendo en esa empresa donde puedes disfrutar de el interés compuesto de todos esos beneficios que vaya generando esa empresa, que se vayan reinvirtiendo en más inmuebles, en más patrimonio para que vaya creciendo y tú, pues bueno, que puedas disfrutar de esos beneficios de la forma que quieras, sacándotelo en nómina, con los dividendos, de todas las formas que hemos hablado antes, pues para que también puedas disfrutarlos tú y que no se queden en la empresa. Así que bueno, pues hasta aquí te he comentado cómo ha sido esta primera experiencia con esta empresa, que de momento la dejamos como patrimonial porque ya hemos hecho esto que te he dicho al final. Yo era autónoma, bueno, sigo siendo autónoma societaria y ya he montado mi empresa para toda la gestión, todos esos servicios que ofrezco con las asesorías, gestionando viviendas de alquiler para clientes, buscando oportunidades de inversión rentable. Toda esa operativa, esa empresa de servicios es la otra que ya hemos montado, así que de momento parece que todo pinta bastante bien. Mucho dinero se va por el camino, también te lo digo, pero bueno, cada uno en su caso, que tome las decisiones correctas, que te asesores mucho, que lo pienses mucho, pero que no te paralices por analizar tanto. Que si es el momento, que des el paso, que estoy segura que dentro de un tiempo pensarás, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por seguir el vídeo. Si esta información te ha sido de valor, seguro que te ha sido de valor a ti y a alguien más le ayuda muchísimo. Por lo tanto, comparte este vídeo con alguien que esté pensando si quiere constituir, si quiere montar esa empresa que tanto tiempo lleva pensando, para que le pueda dar ese empujoncito. Y bueno, pues no te olvides de darme un like, de suscribirte al Panda Inversor, porque todas las experiencias que yo tengo como inversora, ahora como empresaria y con todo lo que haga lo comparto contigo para que lo aprendas y para que ya vayas un pasito por delante. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.